es una de las causas más frecuentes de consulta en neurología, ¿ya? Entonces, presten atención a lo que les voy a mencionar. Vamos a hablar de las causas, cómo se originan las crisis epilépticas, cuáles son los tipos de epilepsia y los tratamientos. Pero vamos a empezar por los mecanismos y las definiciones. Este es el contenido de lo que vamos a hablar. Y bueno, para que vean la magnitud, aproximadamente hay entre 100 a 200 millones de personas en el mundo que sufren de epilepsia. Más o menos del 1 al 3% tendrá alguna vez una crisis en su vida. Y este último párrafo los pongo para que vean respecto a la prevalencia, que en países desarrollados es de 5 a 8 por mil, pero en el área andina es alrededor de 15 por mil. Podría ser hasta 2 o 3 veces más frecuente debido a la cisticercosis, que es una enfermedad parasitaria endémica que parasita el cerebro y es causante de crisis. Bueno, ¿cómo es que se producen las crisis epilépticas? Vamos a ver la fisiopatología. Entonces, epilepsia es la enfermedad, ¿ya? Es la enfermedad crónica que se caracteriza por frecuentes crisis epilépticas. Y crisis epiléptica es la manifestación de la enfermedad, que como vamos a ver más adelante, puede ser manifestaciones de tipo motoras o no motoras también, ¿ya? Porque las crisis epilépticas no solamente son aquellas que ustedes ven que las personas se sacuden, se caen al piso, no. Pueden haber otras en que no hay actividad motora, más bien la persona puede quedarse mirando al vacío, por ejemplo, ¿ya? Entonces, epilepsia y crisis epiléptica se deben a un desequilibrio entre la excitación y la inhibición de las neuronas de la corteza cerebral. Toda epilepsia se origina en la corteza cerebral por este desequilibrio. Este desbalance da lugar a un aumento de la excitación. ¿Por qué aumenta la excitación? Porque hay un incremento de corrientes de iones que cruzan los canales iónicos en las dendritas. Estas a su vez transmiten estas corrientes iónicas hasta las vesículas sinápticas terminales, donde se liberan neurotransmisores excitatorios, especialmente el glutamato. Y así se propagan a través de redes, circuitos neuronales, y ahí es que se produce la crisis epiléptica. Entonces, esto es por aumento de excitación, pero también podría haber un aumento relativo de la excitación cuando los neurotransmisores inhibitorios disminuyen. Entonces, al haber una disminución de la inhibición, hay un aumento relativo de la excitación y también produce epilepsia. Esto es lo que le decía. A la izquierda ven los canales iónicos donde pasan los iones, pero esos iones no pasan libremente, sino pasan regulados. Tienen mecanismos de regulación para que no se produzcan fuertes corrientes iónicas. En el cuadro de la derecha ven unos iones, ¿no?, de sodio y potasio, entra sodio, sale potasio, que están abiertos pero regulados. Y los dos de la derecha son canales iónicos que permanecen cerrados, pero esos cerrados se llaman voltaje dependientes. Es decir, cuando el voltaje aumenta, esos canales se abren y las corrientes aumentan. Quiere decir que si en los dos canales de la izquierda falla la regulación, entran muchas corrientes iónicas, se abren los otros voltajes dependientes, entonces las corrientes iónicas aumentan y el voltaje, ¿no? El voltaje que está en la superficie neuronal, pues aumenta, ¿no? Entonces, ¿por qué pueden pasar de manera indiscriminada las corrientes iónicas? Porque hay fallas en estas estructuras. Estos son vistos esquemáticamente cómo son esos canales. Tienen muchas pequeñas estructuras proteicas que pueden fallar por mutaciones genéticas. Entonces, muta una de las subunidades o uno de los componentes y entonces ya no regula y pasan las corrientes iónicas de manera exagerada. A la derecha un canal de sodio y a la izquierda un canal de acetilcolina.
Otra cosa puede ser también la causa de este desbalance con aumento de la excitación, que los receptores postsinápticos de los neurotransmisores también muten, ¿no? A la de derecha ven un receptor postsináptico de glutamato, ¿no? Con toda su estructura. Y pueden también haber causas genéticas, como hay toda esta lista de genes que pueden producir estas mutaciones que no regulan a nivel postsináptico, y por tanto esas corrientes se van transmitiendo de una neurona a otra. Causas de desbalance también pueden ser lesiones estructurales, como se ve aquí en esas lesiones que están señaladas con la flecha roja, en una zona que se llama el hipocampo, que es una zona altamente epileptógena, ¿no? Entonces, como observan, si comparan ese hipocampo señalado con el del otro lado, es más pequeño porque está atrófico. Y esa atrofia va a conllevar una falla en la reparación de las neuronas dañadas, y por lo tanto hay demasiada excitabilidad sin que hayan neuronas inhibitorias. Y eso causa esto que se llama, y vamos a hablar más tarde, esa lesión que se llama esclerosis mesial temporal, que es una lesión altamente epileptógena, ya productora de crisis epilépticas y muchas veces resistentes. Otras causas estructurales son los tumores, o son esas lesiones que pueden estar viendo ahí en la corteza cerebral que están señaladas, por ejemplo, en la primera resonancia, ven a nivel parietal un brillo. Ese brillo significa que la corteza cerebral ahí está alterada. En la que está señalada con la letra B también tiene una estrella, justo una circunvolución está brillando, y si la ven bien está engrosada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso es una displasia cortical, ¿ya? Es una displasia cortical. Igual en la que está con la letra B, tiene una displasia cortical, es decir, las neuronas no se organizaron bien en la corteza cerebral y por tanto son productoras de descargas eléctricas, ¿ya? Entonces, haciendo un resumen, vemos cómo estas alteraciones que se producen en los canales iónicos van a viajar a través de la neurona, a través del axón. Estas corrientes van a liberar en las terminaciones axónicas los neurotransmisores excitadores, y si a su vez hay una falla postsináptica en la segunda neurona, ¿no? En la segunda neurona que ven ahí de los receptores, entonces aumenta todavía el potencial eléctrico, y eso se va eh, propagando a nivel de circuitos, sinapsis, redes neuronales a gran escala. La descarga ya es generalizada y se produce la crisis epiléptica. Entonces, esto es un esquema para que vean en el lado izquierdo cómo hay el circuito tálamo cortical. Em, el ritmo de las oscilaciones eléctricas de las neuronas los da esas neuronas que están a nivel del tálamo, que están en ese círculo abajo a la izquierda que representa el tálamo, ¿no? El tálamo, esas neuronas envían señales eléctricas que dan el ritmo y que se van a sincronizar con las neuronas piramidales que están arriba en la corteza cerebral, en esas capas representadas. Cuando hay una descoordinación entre una y otra, entonces se puede producir una forma de epilepsia conocida, que es la epilepsia ausencias, que produce descargas. Entonces, la sola falla de una coordinación de las oscilaciones eléctricas entre las neuronas tálamo-corticales y las neuronas corticales puede producir una epilepsia, ¿no?
Y eso, como ya les mencioné, es el ejemplo, ¿no?, de una epilepsia genética, en que hay una mutación, ¿no?, en las neuronas, en las membranas neuronales de el tálamo, ¿no? Que son, estas son, em, actúan liberando calcio. Entonces, alteran estas oscilaciones en los canales de calcio, que se llaman corrientes T de calcio, ¿no?, en el tálamo, y esto hace que no haya una buena sincronía con las neuronas de la corteza cerebral y se produce las crisis que se llaman crisis de ausencias, que vamos a ver más adelante. Como esto ocurre en canales de calcio, les adelanto que el tratamiento consiste en bloquear esos canales que están liberando mucho ion calcio. Y entonces, como ahí lo mencionamos en el tercer párrafo, medicamentos como el valproato de sodio y la etosuximida bloquean esas corrientes de calcio y las crisis se controlan. Otra forma es por lesiones, y aquí vamos a volver a esta esclerosis mesial temporal. Por fiebres muy altas, por traumatismos encefalocraneanos o por convulsiones muy repetidas, el hipocampo se lesiona, es muy sensible y tiene una manera de repararse anormal. Acá a la izquierda está un esquema de la corteza del hipocampo, que generalmente está compuesta por estas células CA1, CA2, CA3 y CA4, que no está ahí. Estas células son muy sensibles y frente a estos problemas que ya les dije, la fiebre, traumatismo, muchas convulsiones, mueren. Y la única que sobrevive es la capa CA2. Y también están viendo ahí unas fibras que están diagramadas, fibras musgosas, ¿no?, que son las encargadas de hacer la reparación. Reparan estas células que murieron, reparan, pero producen conexiones entre células excitatorias solamente, sin pasar por células inhibitorias. Y eso hace que cualquier estímulo que llegue al hipocampo produzca solo excitación sin inhibición, y eso produce las crisis epilépticas también. Esto es un ejemplo de cómo se han perdido las neuronas. Miren, CA1 no hay nada, CA3 no hay nada, CA4 no hay nada, y en CA2 queda muy poquito. Y eso es lo que produce estas lesiones que la vemos en resonancia magnética, que se llama esclerosis mesial temporal. Ven el hipocampo que está señalado con la flecha, es más chiquito que el que está a la derecha. ¿Por qué? Porque hay una atrofia y una reparación anormal, ¿ya? Bueno, entonces ya saben los dos mecanismos principales de la epilepsia. Bueno, el diagnóstico de epilepsia se hace cuando hay dos o más crisis. Cuando hay solo una crisis, se llama crisis epiléptica única y no requiere tratamiento. ¿Por qué? Porque 50% de las personas que tienen una crisis no vuelven a convulsionar más. Pero si repite otra crisis de manera espontánea y en un periodo mayor de 24 horas, entonces eso sí se llama epilepsia. ¿Por qué empieza ya a llamarse epilepsia y se necesita tratamiento? Porque cuando ya hay dos crisis, la posibilidad de que vuelva a repetir aumentan a más del 70%, por tanto, ya esa persona necesita tratamiento. Ahora, también puede ocurrir dos o más crisis en un día y se considera como una. Para diagnóstico de epilepsia deben haber
al menos 2 o más crisis en un lapso mayor a 24 horas y ahí sí se llama epilepsia. Las epilepsias, por su causa, se clasifican en genética, en la segunda columna, estructural, como en la cuarta columna, y desconocida, como en la tercera columna. Clínicamente tienen características. Las crisis genéticas son crisis esporádicas, cada 6 meses, cada 3 meses, cortas. El estado neurológico del paciente es normal, tiene todas sus capacidades excepto que convulsiona. ¿Hay antecedentes en la familia de epilepsia? Sí. Su electroencefalograma incluso puede ser normal o tener descargas muy características. Le hacemos una resonancia magnética y es normal y tienen muy buena respuesta al tratamiento con monoterapia, es decir, una sola droga. Por el contrario, la epilepsia estructural, o sea, la lesional, las crisis son frecuentes, ¿no? Puede ser 3 por semana o más, o semanalmente, y son polimorfas, es decir, son diferentes formas de crisis, no tienen la misma forma de crisis. El estado neurológico, hay compromiso neurológico, no hay antecedente de epilepsia, más bien hay un antecedente de una patología que puede ser perinatal, traumatismo, infarto cerebral, cisticercosis, en fin, ¿no? Empieza con el paciente, no es con la familia. Su electroencefalograma siempre es anormal, con descargas frecuentes. En las imágenes se tiene que ver la lesión para hacer diagnóstico de epilepsia estructural y la respuesta al tratamiento es pobre, por lo que se necesita más de 2 drogas que se llama politerapia. Entonces, son muy distintas estas dos, ¿no? La genética y la estructural. Pero hay una intermedia que se llama desconocida, cuando tiene todas las características de una epilepsia estructural, es decir, por lesión, pero cuando le vemos la resonancia magnética es normal, no vemos ninguna lesión. Entonces, esta se llamaba antes también probablemente sintomática. ¿Qué quiere decir? Que estas, las actualmente denominadas de causa desconocida, sí tienen lesiones, pero lesiones microscópicas que no las podemos visualizar en una resonancia magnética. ¿Cómo se clasifican? Han habido clasificaciones clásicas de los años 80, pero en el 2017 la Liga Internacional contra la Epilepsia propuso clasificarla de diferente manera. Clasificación de crisis como focales. Focales quiere decir que empiezan en un solo lado y que no hay compromiso de conciencia. De inicio generalizado, cuando la crisis empieza en todo el cuerpo y hay compromiso de conciencia. Y de inicio desconocido. Como crisis epilépticas son focales, generalizadas y focales al mismo tiempo, porque puede ser que empiecen por un lado, por decir por un brazo, y después terminan en todo el cuerpo. Y también de tipo desconocido, y también existen aparte síndromes epilépticos. Respecto a la etiología, como ya mencionamos, algunas son estructurales, otras genéticas. Dentro de las estructurales están las infecciosas, hay metabólicas, autoinmunes y desconocidas también, ¿no? Muy bien. Y los tipos de crisis, igual, de acuerdo a la nueva clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, las de inicio focal, como les dije, ¿no? Unas son con conciencia preservada, son lúcidos, y otros con conciencia alterada, es decir, que están entre lúcidos y digamos inconscientes, ¿no? Son de inicio motor focales en una parte del cuerpo, ¿no? Automatismo, que quiere decir movimientos automáticos de la boca, como de masticación, saliveo, lamido, ¿no? Crisis atónicas, o sea que se pierde el tono, clónicas, que son como sacudidas, espasmos epilépticos
que son como contracciones bruscas hacia adelante, hiperkinéticas o hipermotoras también se llaman, que son movimientos desordenados de todo el cuerpo. Mioclónicas son breves sacudidas en diferentes lugares. Y tónicas cuando se estiran. Y como les dije al principio, hay crisis epilépticas que no implican movimiento, como son crisis autonómicas de rubor, de calor, de palidez, ¿no? De aceleración del tránsito intestinal. Otras de detención del comportamiento, se quedan como congelados mirando al vacío. De tipo cognitivo, por ejemplo, no pueden hablar. Emocional, miedo, ¿no? Y sensoriales de todo tipo, ¿no? Auditivas, visuales, como de tipo alucinatorias, en fin, todo lo sensorial. Y las de inicio generalizado son iguales, solamente que empiezan en todo el cuerpo, ¿no? Al mismo tiempo, con pérdida de la conciencia. Esas son motoras como todas las que ya hemos mencionado, pero también no motoras cuando la persona se queda en una crisis de ausencia, en que se queda mirando al vacío por un periodo no mayor a 30 segundos. Entonces, esas son las formas de crisis en que se manifiesta la epilepsia, con todas estas formas de crisis. Cuando uno está frente al diagnóstico de epilepsia, tiene que hacer un examen especial que es el electroencefalograma, que es indispensable, que confirma la presencia de actividad eléctrica cerebral anormal. Es decir, vamos a ver trazados anormales, nos localiza las descargas, esas descargas de que hablamos, que se presentan en la corteza cerebral, se em, eh, captan a través de este equipo que se llama un electroencefalógrafo y se visualizan en una pantalla o en un papel, ¿no? Y entonces eso nos confirma que sí, efectivamente hay actividad eléctrica anormal, aumentada, y que esta puede estar focalizada en uno u otro lado del cerebro o en todo el cerebro, y nos ayuda a diagnosticar el tipo de epilepsia. Y esto es lo que se ve en un electroencefalograma y que debe ser considerado patológico. Arriba a la izquierda, las ondas agudas, como la ven, esas ondas que suben y bajan y que su vértice es agudo, pero no tanto. Hacia abajo a la izquierda se ven las puntas, ¿no? Que son ya esas ondas que su vértice sí es muy agudo. Arriba a la derecha, las polipuntas, cuando éstas se repiten 2 o 3 veces. Y abajo a la izquierda, los complejos de punta onda lenta, cuando hay una punta asociada a una onda muy grande y muy lenta. Cuando nosotros estamos frente a un paciente epiléptico, debemos esperar este tipo de actividad para confirmar nuestro diagnóstico de epilepsia. Escuchen esto, confirmar, porque el diagnóstico de epilepsia es clínico. Es clínico. Solamente se confirma con electroencefalograma, y la etiología se busca en la resonancia magnética y en la historia clínica. Bueno, hay algunas epilepsias que son llamadas benignas, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque cursan, como ven acá, en amarillo, con un desarrollo psicomotor y cognición, capacidad cognitiva conservada, ¿no? Y tienen una buena respuesta al tratamiento con monoterapia, y su causa en todas ellas es genética. Hay mutaciones ya conocidas. Entonces, estas son benignas entre comillas, porque si bien es cierto, la cognición está conservada, pero si se les hace un estudio neuropsicológico muy, digamos, completo, posiblemente tengan alguna variación respecto a las personas que nunca han tenido convulsiones, pero no se nota. En fin, la epilepsia ausencias, empecemos por una de ellas. Les voy a poner 4 ejemplos. Son niños que tienen estas ausencias entre los 3 y los 8 años. Las crisis de desconexión del medio ambiente, que se llaman ausencias, no deben durar más de 30 segundos y son múltiples al día.
Su electroencefalograma va a mostrar puntas y ondas lentas con una frecuencia de 3 ciclos por segundo. Otra, la epilepsia mioclónica juvenil empieza desde los 6 años hasta la adolescencia. Sus crisis son de tipo mioclónicas, como sacudidas, les dije, las ausencias, estas que no duran más de 30 segundos, y también tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Y su electroencefalograma es de polipuntas. La epilepsia rolándica empieza entre los 3 y los 8 años. Se le dice rolándica porque las descargas recogidas están en, coincidentes con la cisura de Rolando, ¿no? Y por eso se le llama rolándica. Sus crisis son focales, muy esporádicas, pueden ser hasta una vez al año o cada 6 meses, nocturnas siempre, breves, que comprometen la hemicara y la lengua. Y como les vuelvo a repetir, en el electroencefalograma se encuentran puntas a nivel centrotemporal, es decir, que coinciden con la cisura de Rolando. Y finalmente, la más conocida, la epilepsia tónico-clónica generalizada de tipo Grand Mal, que empieza desde los 6 años hasta la adolescencia, y sus crisis son tónicas primero, de ahí que son estiramientos, de ahí se vuelven clónicas, que son sacudidas y comprometen todo el cuerpo. Su electroencefalograma es de punta y onda lenta generalizada, ¿ya? Dentro de los síndromes que son, por el contrario, completamente malignos, están estas: las epilepsias o los síndromes epilépticos generalizados, malignos de la primera infancia, donde están el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, las epilepsias mioclónicas estáticas y también la epilepsia con ausencias mioclónicas, pero solamente les voy a hablar de los dos conocidos, que es el síndrome de West y el Lennox-Gastaut. ¿Qué tienen en común estos, que están en amarillo? Que en cuanto empiezan las crisis hay una detención o una regresión del desarrollo, que la respuesta a los medicamentos es muy pobre, aunque hay algunas excepciones que le voy a mencionar. Y la etiología puede ser estructural o genética. El síndrome de West da en la infancia, en la primera infancia. Empieza de los 3 meses al año. ¿Cómo son sus crisis? Espasmos en flexión. El niño se contrae hacia adelante, ¿no? En espasmos seguidos. Muchas veces son confundidos con cólicos. Y su electroencefalograma es una ipsarritmia. ¿Qué es ipsarritmia? Es un trazado caótico, como lo vamos a ver en un ejemplo. El síndrome de Lennox-Gastaut empieza después, entre los 2 a los 8 años, y ellos tienen una combinación de crisis. Crisis atónicas, generalmente el tono del cuello se desaparece y tienen crisis de caída de la cabeza hacia adelante. Tienen ausencias atípicas, es decir, se desconectan pero por más de 30 segundos. Y la que no debe faltar es la crisis tónica del sueño. Es decir, están durmiendo y bruscamente se despiertan con un estiramiento del cuerpo. Su electroencefalograma es característico de una punta lenta seguida de una onda lenta a menos de 2.5 ciclos por segundo. Este es el trazado ipsarrítmico, el de la izquierda. Como lo ven, es caótico, ondas lentas, puntas en todo el trazado, es decir, en todo el cerebro. Y esta es la punta y onda lenta en el síndrome de Lennox-Gastaut, que siempre tiene que ser menor a 2.5 ciclos por segundo. Bueno, hablemos ahora de las epilepsias estructurales, que como ya les dije anteriormente, debe haber una lesión visible en un estudio por resonancia magnética hecho especialmente con un equipo de 3 teslas. Es decir, el resonador debe tener una eh, sensibilidad, ¿no?, de 3 teslas.
La sensibilidad de estos resonadores, en que sus imágenes se ven cada vez más nítidas, son de 1, 1.5 y la máxima que tenemos en el Perú es de 3, que es suficiente. Entonces, para hacer diagnóstico de epilepsia estructural se necesita un perdón, una resonancia magnética, pero de 3 Tesla, ¿ya? Ahora, de las causas estructurales, por supuesto que son lesionales también, pero hay algunas que son a la vez genéticas y estructurales, ¿no? Para que no se confundan, las epilepsias genéticas, acuérdense que eran por mutaciones en los receptores o en los canales, que son pues microscópicos a nivel molecular que no se ven, pero hay algunas mutaciones genéticas que causan alteraciones en la corteza cerebral, que sí se van a ver en una resonancia magnética, como una malformación. Por eso, hay casos especiales que son genéticas y estructurales a la vez, como el caso de la polimicrogiria, por mutación en el gen GPR56. Pero la mayoría de estructurales se deben a causas adquiridas, que se deben a una asfixia al nacer con encefalopatía hipoxicoisquémica, a traumatismos encefalocraneanos severos, a infecciones como meningoencefalitis, infartos cerebrales, etc. Esto es un ejemplo de un infarto isquémico, por supuesto que compromete la corteza y la subcorteza y produce convulsiones. En este caso, hacia su lado derecho, van a ver que los surcos están más profundos y eso significa una atrofia. Este mismo paciente, un año después, al lado derecho van a ver que la atrofia es mayor, los ventrículos se han dilatado, comparen con al principio tenían ese tamaño los ventrículos laterales, ahora lo tienen así, pero además a su lado izquierdo también se produjo atrofia. Ese es el síndrome de Rasmussen. Es una epilepsia estructural debido a una encefalitis progresiva de naturaleza autoinmune. Le pongo este ejemplo porque es una de las razones por las cuales se indica cirugía de la epilepsia, es decir, no responden a ningún tratamiento y hay que operarlos y la operación es radical, consiste en sacar todo ese hemisferio, una hemisferectomía. ¿Ya? Síndrome de Rasmussen. Esta es la famosa cisticercosis, donde ven ahí en esos círculos, ¿no? Que están captando el contraste, que son los parásitos, que están en diversos niveles evolutivos, ¿no? Displasias corticales son las que están señaladas ahí con las flechas, que son fallas en la organización de la corteza cerebral y por tanto eso facilita las descargas eléctricas que se propagan y dan epilepsia. Esto es la polimicrogiria. En línea punteada van a ver especialmente al lado derecho que la corteza cerebral tiene unos surcos muy pequeñitos, casi imperceptibles. En cambio, en la corteza que ven que no está dentro de la línea punteada, sino está por fuera, ven con los surcos son más grandes, son normales. Eso es la polimicrogiria. Y hay una enfermedad genética que también es la esclerosis tuberosa, también sería un ejemplo de enfermedad genética y estructural a la vez, en que se producen esas lesiones señaladas con flechas, que se llama esclerosis tuberosa porque viene de tubérculo, porque en anatomía patológica cuando se toca o cuando se ve es como si fueran papas, como tubérculos, ¿no? Y son en realidad amartomas producidas por una mutación genética. TCC1 y TCC2. Muy bien, respecto al tratamiento. Respecto al tratamiento, el tratamiento debe ser monoterapia cuando la epilepsia es genética, ¿ya? Cuando es genética, cuando no hay lesión. Y es terapia combinada o politerapia cuando la epilepsia es estructural, ¿ya? Es decir, se combinan los medicamentos. Y bueno, todo tratamiento para epilepsia es a largo plazo, dura años.
años, no menos de 4 años en el mejor de los casos, y por lo tanto debe ser llevado por un especialista con controles regulares. Estos son todos los medicamentos que se han aprobado en el tiempo, ¿no? Por la FDA. Eh, Felizmente tenemos, en el Perú tenemos estos medicamentos. ¿Y dónde actúan? Ven arriba a la derecha, que está en un recuadro rojo, el de arriba a la derecha, que estos medicamentos, fenitoína, carbamazepina, oscarbazepina, la motrigina, la cosamida, todos ellos actúan bloqueando los canales de sodio. La mayoría actúa ahí. Recuerden al principio de la clase, la epilepsia se produce por corrientes aumentadas en los canales, especialmente los canales de sodio. Más abajito ven dónde actúa este medicamento en el cuadro rojo que está debajo, dónde actúa el medicamento levetiracetam. Actúa en la proteína SB2A. Esa proteína SB2A es la que abre esa vesícula que contiene el neurotransmisor excitador, que es el glutamato. Por lo tanto, así lleguen los estímulos eléctricos hasta esa vesícula, el levetiracetam no permite que salga el excitador, que es el glutamato. Entonces, esa es otra forma de controlar la crisis. Abajo abajo a la izquierda, pueden ver que ahí hay un receptor inhibidor que es GABA, el receptor inhibidor de GABA. Entonces, ahí, ¿qué medicamentos actúan? Las benzoazepinas como el diazepam y el fenobarbital. Entonces, ¿qué hacen? Son agonistas, o sea, favorecen la actividad del GABA. Entonces, aumentan la inhibición para tratar de contrarrestar esa excitación. Entonces, esos son los mecanismos cómo actúan los medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos que disponemos? Los de primera línea o los antiguos. Fenobarbital, fenitoína, carbamazepina y ácido valproico. Los dos primeros son baratos y sirven para todas las formas de crisis, generalizadas o focales. Lo malo es que tienen efectos adversos, ¿no? Primero, que entre ellos tienen un autometabolismo, ¿ya? Y que producen efectos cosméticos desagradables como hirsutismo, hiperplasia gingival con sangrado, acné, en fin, y que en caso de mujer epiléptica le sería muy complicado usar estos medicamentos. Son buenos, son baratos, pero tienen esos problemas, autoinducen su metabolismo. Carbamazepina es el medicamento de primera elección para toda crisis focal. Su efecto adverso es que produce sueño y gastritis. Ácido valproico es uno de los medicamentos más recetados. Sirve como primera elección para epilepsias generalizadas, primera elección para crisis mioclónicas, primera elección para epilepsia ausencias en el Perú. Eh, ¿Qué puede producir? Temblor, caída de cabello. En niños puede producir conductas hiperactivas. Está contraindicado en ovario poliquístico. Todos estos antiguos, todos estos medicamentos antiguos tienen el problema de que son teratogénicos en caso de la mujer epiléptica embarazada. Por lo tanto, inmediatamente se tiene que cambiar a un moderno, ¿ya? Para evitar la teratogenicidad. Ese es su problema. Se usan también como antiepilépticos las benzodiazepinas, como el clonazepam, que puede servir como antiepiléptico de emergencia, pero no, digamos, crónico. Hay un clonazepam sublingual que puede contribuir en algo a controlar una crisis, ¿ya? Pero produce mucho problema respiratorio, entonces se usa poco. Lorazepam es el medicamento de emergencia más usado
en Estados Unidos, no hay en el Perú, es de efecto ultra rápido. Clobazam sí hay en el Perú y se usa para crisis de caída de cabeza especialmente. Es un buen antiepiléptico. Diazepam se usa en emergencia, es el más conocido para controlar los casos de estado epiléptico o las crisis de emergencia. Midazolam también se puede usar en emergencia, es más rápido que el diazepam, únicamente hay que saberlo usar y es efectivo por vía nasal o por vía sublingual, solamente que hay que acostumbrarse a usarlo. Los nuevos antiepilépticos son la oxcarbazepina, ¿no? Que es un primo de la carbamazepina sin los efectos adversos, pero es caro. La motrigina es la segunda opción terapéutica para epilepsia ausencias, segunda opción para crisis mioclónicas y primera elección para crisis focales del adulto mayor. Gabapentina es una tercera opción para crisis focales. Topiramato y levetiracetam son de amplio espectro y sirven para las epilepsias resistentes, ¿no? Topiramato porque tiene múltiples lugares de acción, como lo vamos a ver más adelante, y levetiracetam porque tiene un tipo de acción única. Recientemente ha ingresado al mercado su primo de levetiracetam, que es el brivaracetam, que actúa más rápido y no tiene algunos efectos adversos. Y la lacosamida, que es la primera elección para crisis focales resistentes, ¿no? Entonces, esos son los nuevos antiepilépticos. En la mujer embarazada, en la actualidad, el medicamento de elección es el levetiracetam y en segundo lugar, la lamotrigina. Esto es un cuadro que les voy a dejar donde están todos los antiepilépticos y y sus lugares de acción, ¿ya? Los que están en blanco son todos los que están en el Perú. Como ven, el topiramato que está abajo tiene uno, 2, 3, 4, 5 lugares de acción, perdón, ¿no? Entonces bloquean canales de sodio, ven que bloquea el receptor AMPA, bloquea canal de calcio, bloquea otros canales lentos de calcio y es un inhibidor de la anhidrasa carbónica también. Entonces tiene múltiples, por eso siempre se usa en epilepsias resistentes, al igual que el levetiracetam y brivaracetam, que tienen un mecanismo de acción especial. Los que están en amarillo en este grupo son los que no hay en el Perú, pero incluso hay algunos que han salido del mercado. El penúltimo me faltó ponerlo de blanco, que es el brivaracetam que sí hay en el Perú, por si acaso. Hay que cambiar esa diapositiva. Bueno, epilepsia fármaco-resistente es cuando a pesar de que se han dado 2 esquemas de tratamiento, el paciente sigue convulsionando, ¿ya? ¿Cuáles son los factores para que exista fármaco-resistencia? El retraso mental, un déficit neurológico que puede dejar un infarto cerebral, o sea, que veamos lesiones en las placas de resonancia, historia de crisis desde el inicio, desde la etapa neonatal, T grave, historia familiar de epilepsia o electroencefalogramas muy anormales. Se asocian a farmacoresistencia. Entonces, repito, farmacoresistencia se define cuando el paciente no mejora después de al menos 2 esquemas de tratamiento con monoterapia o terapia combinada. Entonces, en estos resistentes se prueba la dieta cetogénica, que se trata de llevar al paciente a un estado cetógeno, pero para eso se necesita tener, digamos, a la mano un, un equipo de laboratorio que esté controlando en qué momento ya está el paciente cetósico, ¿no? Dieta, o sea, un nutricionista especializado en esto. Y entonces es muy complicado. Es complicado, es efectivo. Algunos lugares lo hacen especializados. Hay incluso ya dieta industrializada cetogénica,
pero es carísima. O sea, es poco práctico, en realidad. ¿En qué consiste la dieta cetogénica? Una dieta en que no se come pan, nada de harinas ni pastas, nada de azúcar, no leche, no maíz, no arroz, en fin. Y solamente la dieta es en base a grasas, aceite de oliva, mantequilla, puede ser chuletas, puede ser tocino, puede ser mariscos, queso, maní, palta, brócoli, en fin. Difícil armar una dieta con eso, pero en fin. Entonces, si ni con eso mejora el paciente, ni con la dieta cetogénica o es impracticable, se va a una evaluación de cirugía de la epilepsia, en que dicen, este paciente no mejora, hay que operarlo. Entonces se hacen registros de electroencefalogramas prolongados, ¿no? Que pueden ser en Estados Unidos hay de hasta una semana, pero suficiente con hacer de 6 horas, por decir, ¿no? O de toda la noche, es suficiente. Se hace una resonancia magnética, un SPECT para ver el flujo sanguíneo y la perfusión sanguínea, el PET que ve el metabolismo de la glucosa. Por ejemplo, en este caso, ven aquí abajo, en, en estas, en estas placas, se observa cómo en, la, en el electroencefalograma a la izquierda, ¿no? Se ve que hay puntas. Entonces, ese es el lugar donde está el foco y que hay que operar. Lo que está ahí mostrándose en la flecha es, digamos, un hipocampo, pero si ven el otro hipocampo está más chiquito. Ven la tercera, perdón, la segunda resonancia, no se ve gran cosa, pero en el PET de la derecha, ven cómo a nivel del lóbulo temporal que tienen a su mano izquierda, solo está amarillo. Y ven el lóbulo temporal a la derecha, ven que sí tiene metabolismo normal, que está entre anaranjado, rojito, amarillo. Quiere decir que el hipometabolismo que se ve en el temporal, que está a su mano izquierda, ahí está el foco epileptógeno y ahí es donde se debe operar. Eso es lo que se hace. Esta es una serie de pacientes resistentes, ¿no? Entonces, y se hace una comparación. ¿Quiénes están libres de crisis? Ninguno de 23 pacientes que estuvieron en tratamiento medicamentoso, pero 11 de 15 pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico estuvieron libres de crisis en un seguimiento de 2 años. Esto es una estadística muy buena, pero no siempre es así, pero es una alternativa en crisis ya muy resistentes. Y ya para finalizar, los dispositivos. Hay un dispositivo que se llama estimulador vagal, que es una batería programada con descargas que tienen un cable que se fija al nervio vago y la teoría es que esas descargas que están fijadas al nervio vago por ese cable, perdón, sí, descargas de la batería que se pone debajo del pecho, de manera subcutánea, en el pecho, por el cable, transmite esos impulsos eléctricos y se supone que va a bloquear las descargas eléctricas, ¿no? Que se están produciendo en el cerebro. Es una forma de intento de tratamiento de las crisis resistentes. Y finalmente, esta es la última, un neuroestimulador que ya no se pone en el pecho, sino directamente en el cerebro, y que los estímulos reguladores los da ahí en el cerebro. Además, tiene ahí como 2 electrodos que le van haciendo un electroencefalograma al paciente y va informando de manera remota al neurólogo para ver si él modifica los estímulos también de manera remota para tratar de controlar la crisis. Eso aún no hay en el Perú, hay en algunos lugares de países desarrollados y por el momento es impracticable porque es demasiado caro
para nuestra realidad, ¿ya? Muy bien, entonces quedamos así. Esta es la clase y este, bueno, ya los dejo porque ya nos hemos pasado unos minutitos y bueno, y nos veremos en la siguiente clase que es de encefalitis autoinmune, ¿correcto? Sí, doctor. Doctor, una Sí, pregunta. ¿Los sí, PPTs nos los va a pasar? sí, yo los puedo subir, no hay ningún problema. Ya, doctor. Si no los sube, me lo envía por el WhatsApp también. Ujú. No, sí, generalmente los subimos, creo que esta vez me he olvidado, no sé por qué, pero los voy a subir igual que la siguiente clase, ¿ya? Si hay preguntas, me lo pueden hacer así por WhatsApp, como quieran, respecto a epilepsia. No hay más tiempo, es una clase larga y no hay más tiempo.